Dios les bendiga a todos que nos ven por la radio y por la televisión. Vamos a tocar un tema que es una obediencia de santidad a través de la cual, si estos requisitos o de demandas o derechos que Dios nos pide los hacemos, tendremos la bendición de verlo, de ir al reino, como dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vamos a ver los detalles de obediencia para la santidad. Muchos no lo conocen y otros no quieren ser obedientes para poder ver al Señor, para poder ir al reino y no a una salvación que es un lugar en los segundos cielos, en un paraíso que no es eterno. Es importante conocer entonces estos requisitos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mateo 16:21 nos dice la palabra, el énfasis el punto importante es que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, príncipes, sacerdotes, escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero dice que le convenía ir a Jerusalén. Estoy no leyendo el texto completo, nada más estoy manejando este punto, que le convenía al Señor ir, padecer mucho. ¿Cuál es el propósito de esto, de que le convenía padecer mucho? Bueno, vamos a ir desglosando los detalles con relación a esta obediencia que nos enseñó el Señor, que al final dice el apóstol Pablo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, vamos a enfatizar algunos puntos importantes. ¿Por qué el Señor le convenía? Dice como referencia el Señor: al que venciere y lo haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el 3:21 de Apocalipsis, el Señor venció a través de la obediencia como hombre, venció y se ganó un lugar en los tronos de ancianos, que es el segundo de todos, los ancianos. Ahorita podemos verlo y vamos a basarnos en otro texto. Al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El texto ya leído de manera directa. También nos dice Isaías 9:6, en la parte de abajo, dice que llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora el Señor es Padre eterno, príncipe de paz. El punto importante de que podemos extraer dice que es Padre eterno, como lo maneja el 3:21, dice que se sentó en ese trono del Padre, que son tronos primeros. Él estaba en los tronos segundos y se ganó el derecho por obediencia. Lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra, y es el camino que nos pide a nosotros. Vamos a Marcos 8:31. Vamos a ver también, a extraer palabras importantes. Y comenzó a enseñarles. ¿Qué les enseñaba el Señor a sus discípulos? Que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado a los ancianos, de los príncipes, los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Bueno, también maneja aquí otra palabra, ser reprobado de todos los religiosos, que en ese tiempo eran los ancianos, príncipes, sacerdotes, escribas de su tiempo, religiosos que no entendían por qué, ahorita lo vamos a ver en otra expresión más, por qué no entendían que le convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho. Marcos 9:12 también nos dice otra expresión que podemos extraer. Y respondió él, les dijo: Elías a la verdad viniendo antes restituirá todas las cosas, y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Bueno, Isaías nos dice, sin atractivo para que le deseemos, dice el profeta, como raíz de tierra seca, ¿no? Dice, sin atractivo para que le deseemos. Sea tenido en nada es la razón de extraer que el padecer
mucho es el punto de ser tenidos en nada, ser vituperados, aborrecidos por todos, como dice el Señor. Este es un camino, lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Lucas 17:25 nos dice, mas primero, aquí la palabra es traer el punto de primero, mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Bueno, no nada más de los príncipes, sacerdotes, escribas, sino de toda esta generación en la que vivió el Señor. Por eso lo llevaron a la cruz y lo mataron. Primero tiene que padecer mucho, vuelve a decir la palabra padecer mucho. ¿Para qué? Lucas 24:26. ¿No era necesario que Cristo padeciese esas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, primero era necesario que Él padeciera mucho para que después fuera glorificado. Así lo maneja el 3:21 que leímos. Hay muchos textos que hablan de la gloria del Señor. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. La oración del Señor. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Bueno, con esa gloria de ángel todopoderoso, ángel de Jehová todopoderoso, y que estaba en los segundos tronos y ahora está al lado del Padre, del juez de jueces, el Padre de todos los ancianos, el mayor que el Señor. Así lo dice el Señor, y Él es el segundo de todos ellos, por haber padecido mucho. Era necesario, dice, que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Hechos 3:18, todo esto fue anunciado dice aquí, empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Las razones, vamos a encontrarlas. Filipenses 1:29 nos habla de dos derechos que el hombre necesita, uno para ser salvo y otro para santificación y perfección. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él. Bueno, ya hemos creído los que creemos en el Señor, pero también dice, sino también que padezcáis por Él. Nos conviene padecer mucho por el Señor también para poder estar en esos tronos de Dios, hablando de los segundos tronos, de los hijos de Dios, como Él lo era antes, ahora es Padre eterno. Bueno, aquí nos maneja que creáis, no solo que creáis, sino que también padezcáis por Él. El padecimiento tiene algo muy importante y lo vamos a concluir de una manera clara. Aquí en el Salmo 55 nos dice que ese pacto de padecer es un sacrificio para santos. Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Padecimiento. Las razones las vamos a ver. En Gálatas 6:12 nos dice las personas que no quieren entender o que no entienden el pacto de sacrificio o de padecimiento que leímos ahorita, que es un derecho, un requisito. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Los que no quieren padecer por el Señor, por la cruz, dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces no somos dignos de Él y no podemos obtener a través de este requisito de padecimiento en obediencia el Espíritu del Señor en nosotros. Y no tenemos derecho de ir al reino. Lo vamos también a ver en el sentido importante de dignidad en el 1:4 de Tesalonicenses, de segunda Tesalonicenses, y 5 también. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia
y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios y por el cual asimismo padecéis. Bueno, para ser dignos del reino debemos padecer por el Señor. Por eso también dice que si no tomamos la cruz y lo seguimos, no somos dignos de Él, dignos del reino. Dice que una demostración del justo juicio de Dios. El juicio comienza por la iglesia de Dios. ¿Qué será de aquellos que no obedecen? Dice, bueno, aquellos que no quieren padecer, muchos van a ser engañados por no querer tener ese pacto de sacrificio que tiene que ver con el camino al reino y que es un derecho de santidad, hermanos, aparte de otros requisitos. Los vamos a nombrar de manera sencilla para tener claridad sobre el derecho y requisitos de santidad, que es importante. Marcos 16:16 nos dice acerca de el creer. Es un requisito muy simple. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, el punto sencillo de la salvación, pero la santificación es obediencia. Primera de Juan 5:6. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Salvación y santificación y perfección, lo que nos quiere decir la Biblia. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, la sangre representa la santificación. Apocalipsis está lleno de textos de la persecución de la sangre de los santos, dice los mártires de Jesús. Ya lo hemos visto también en otros temas. Gálatas 5:7 y después regresamos al 4:19 de mí mismo de Gálatas. Vosotros corríais bien, dice. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Aquí la importancia y extracción de la palabra no obedecer a la verdad de el padecimiento. Vamos al 4:17 de ahí mismo, 4:19 de Gálatas. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parte de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Leímos el texto del 6:12, que no querían ser perseguidos por no padecer la persecución, por no padecer la cruz de Cristo. Había la situación de Pedro, que había negado al Señor y aun cuando andaba ya revestido, todavía le faltaba crecer en ese temor que el apóstol lo negó cuando el Señor fue llevado a la cruz, y él predicaba que se circuncidaran para no ser perseguidos por la cruz de Cristo. Y andaba, el apóstol Pablo le dijo en su cara que no andaba conforme a la verdad del evangelio del reino, que es de santidad y de perfección. Ya después el apóstol fue creciendo en conocimiento y en esa verdad que la Biblia nos habla con claridad para ser hijos. Hebreos 5:8 nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, dice la palabra, hablando del Señor, como hombre, nos vino a enseñar un camino de santidad a través de padecer por causa de Él, para aprender obediencia en este punto importante que es el padecimiento. Aprende obediencia el hombre y nos dejó un camino. En Pedro, 1 Pedro 2:21, nos dice que para que sigamos sus pisadas, porque para eso soy llamados. ¿Para qué? Para padecer, hermanos, para ser santos, porque es un requisito, dice que un derecho. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Pisadas de padecimiento para aprender obediencia. Esa es la culminación de la enseñanza que el Señor nos dejó, que leímos y que extraímos del principio. Nos declaraba y nos enseñaba que tenía que ser tenidos por nada. Dice también Filipenses 2:5, que haya ese mismo sentir en nosotros, dice.
¿Cuál? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El 6, 7, 8, vamos a leer varios. El cual siendo en forma de Dios, era Dios en segundos tronos, como ángel de Jehová Todopoderoso, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, usurpar quiere decir ocupar un lugar que no corresponde. Está ahorita en los primeros tronos, está sentado al lado de el Padre Mayor de todos los padres, es Padre Eterno, como leímos en el 9:6 de Isaías, y sin embargo se anonadó. Anonadar también quiere decir humillarse a lo sumo. Dice, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el 8 dice, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos maneja también algo importante. La humillación hace que podamos tener obediencia. La soberbia es lo contrario a la obediencia, porque es parte de la rebelión que el ángel caído tuvo por soberbio, y que llena el corazón del hombre de soberbia porque anda en el ADN de todos nosotros, y tenemos que humillarnos para poder entender que tenemos que llegar a ser tenidos por nada, como dice el texto que leímos. Ahora que venga la persecución hasta el último punto de la tierra, va a llegar a todos nosotros, hermanos, como cristianos, y vamos a tener que ser tenidos por nada, vamos a ser aborrecidos por todos y flagelados y castigados por este pacto de santidad y de perfección que el Señor tiene dentro de sus planes para que aprendamos a ser obedientes hasta la muerte. Y claro, cada uno de nosotros morirá de una manera diferente, probados por esa fe de resurrección, de saber que Él nos va a guardar ese depósito para ese día. Primera de Pedro 5:10 nos habla, después de haber padecido un poco de tiempo, la gloria, bueno, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo perfecciones, confirme, corrobore y establezca. Bueno, el Señor nos va a perfeccionar, a confirmar, a corroborar a través de esa obediencia y nos establezca, y vamos a ver el resultado de esa corroboración, por la gloria que nos ofrece, las coronas que nos ofrece a través del padecimiento, de la obediencia, de aprender a través del padecimiento. Segunda de Timoteo 1:12 también nos habla, el apóstol Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, necesitamos tener esta certeza que el apóstol Pablo tenía, que el Señor es poderoso para resucitarnos en el día de su venida. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad no tendremos la bendición de la resurrección de santos que habla el 26 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Los que pudieron ser tratados en padecimiento a través del pacto de sacrificio que nos habla la palabra. Y vamos a reinar la tierra 1000 años, así lo dice el texto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Para reinar de nuevo aquí en la tierra con cuerpos terrenales y la bendición de tener hijos de nuevo, pero con un ADN diferente, limpio. El proceso de obediencia que esperemos en Dios, de manera, Dios mediante se pueda dar el texto de proceso de obediencia que está profundo en el sentido interno. Estamos viendo normas externas de parte de Dios,
Segunda de Timoteo 2, 11 y 12, conocido. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Bueno, viene la gente que no quiere sufrir, que no quiere entender que el padecimiento es aprender obediencia y que es un pacto de santidad, que sin el cual no iremos al reino de Dios. Y si le negamos, aquí es el problema. Dice que Él también nos negará y nos dará un castigo en la eternidad que el hombre no cree, como tampoco cree que el Señor nos pueda resucitar, por eso no quiere morir por Él, porque aquí dice, si somos muertos con Él, palabra fiel, dice al principio. Primera de Pedro 4:1, dice que, pues que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, padeció por nosotros, en la carne de vosotros también están armados del mismo pensamiento, que tenemos que padecer, porque Él nos dejó ejemplo, dice que para que sigamos sus pisadas. Dice que Él, que ha padecido en la carne, cesó de pecado, porque obtiene el espíritu de santidad, que nos dice Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y regresamos al mismo texto, por favor, hermano. Dice que el que haya padecido en la carne, cesó del pecado. Por eso nos habla de este pacto de sacrificio, que es padecimiento y que cesa el pecado en él, porque el espíritu de vida, que es la ley, dice el espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hablando de el punto importante que debemos de estar armados de este pensamiento que tenemos que padecer por el Señor, porque es un requisito de santidad, hermanos. Aquellos que predican otra cosa no entienden el pacto de santidad. Como dice el apóstol Pablo, hablando en el texto de Filipenses 1:29, ya lo leímos y nos maneja la concesión de creer y de padecer, un derecho, el de padecer. ¿Para qué? Para que aprendamos obediencia y nos procese en la obediencia en el milenio, ya sea en el alma o sea en el conocimiento a través de el pacto que tengamos, el pacto de santidad o el pacto de perfección. Es la diferencia de coronas, la corona de gloria o la corona de justicia para el perfecto, la corona de gloria para el santo y la corona de vida para los dos. Dentro de todo lo que hemos hablado, lo que nos maneja la palabra que extraímos, primero tuvo que padecer mucho para después, dice uno de los textos que leímos, entrara en su gloria, dice. Primero era necesario que padeciera estas cosas, dice el texto de Lucas 24:26, y nos habla en Juan 17:22, un texto que hemos también hablado sobre esto. Yo la gloria que me diste, el ser ángel de Jehová, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, inmortal, es la gloria del Señor que tuvo antes y que ahora la volvió a tener y está, como dice en Filipenses el apóstol Pablo, que toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de ella, dice la palabra, por el trabajo de obediencia que tuvo hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo la gloria que me diste les he dado, aquellos que obedecen de manera completa, absoluta, dice, para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa, hablando con el Padre. Bueno, esa gloria que el Señor nos da, que es semejante al cuerpo de su gloria, dice también la palabra, también el apóstol Pablo, nos maneja en el 3:21 de Filipenses, que habla del cuerpo de su gloria. Dice que el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, a través de los requisitos de obediencia, dice, por la operación con la cual también puede también sujetar así todas las cosas.
Y ya para terminar vamos a ver Daniel 7:27, que también es un texto muy conocido. Dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Una observación importante en relación al santo. El santo va al reino porque hizo el pacto de sacrificio, es digno del Señor. Otros requisitos también tienen el santo, pero bueno, no estamos en el tema de los requisitos, pero la importancia es tener el espíritu de santidad, que es el espíritu del Señor Jesucristo, y el perfecto es el que va a salir a vigilar los reinos de debajo de todo el cielo, del cielo, segundos cielos, porque el reino de Dios es el tercer cielo. El santo y el perfecto van al tercer cielo y los salvos van al paraíso en un segundo cielo, donde todo se extingue, crece y tiene también extinción, porque es parte del movimiento que hay en los segundos cielos, y que al final van desapareciendo con los miles de años, y también se van formando nuevos, hablando de planetas, hablando de constelaciones, etcétera. Para que terminemos sobre esto, hermanos, el punto importante es obedecer. El Señor vino a enseñarnos que era necesario para Él darnos esta enseñanza. A los discípulos nos maneja que les enseñaba que le convenía padecer mucho. También que era tenido por nada, no fue tenido por nada, y que primero era necesario padecer para que pudiera entrar en esa gloria que ahora tiene, en el rango militar mucho más alto que el que tenía antes, siendo Dios, como dice, para que no haya una confusión, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Cristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Bueno, en el 12:8 de Zacarías nos dice que seremos como el ángel de Jehová. El más flaco será como el ángel de Jehová. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Eso es lo que nos ofrece a través de la obediencia, del aprendizaje de una obediencia completa, que necesitamos buscar en la palabra, encontrar y tener el deseo, las fuerzas, el valor de poder pagar esos aranceles o requisitos que nos pide el Señor, para que podamos estar como ángeles de Jehová delante de Dios, cuando tengamos la bendición de ser ofrendados, que es la iglesia la que va a ser ofrendada delante del Padre. En el último versículo que vamos a tomar de Hebreos 10:14, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La importancia de obedecer de manera perfecta, para que no solo seamos santos, sino seamos santos del Altísimo, santos perfectos. El santo es perfecto en su alma, pero el perfecto es perfecto en su espíritu de Dios, en la nueva criatura, en donde va a tener toda la naturaleza divina, porque obedeció de manera perfecta. Entonces necesitamos entender que nos conviene padecer, y padecer mucho, para que podamos estar en esa gloria que Él nos ofrece. Que el Señor les bendiga. Gracias.